No, le doy unos 50.000 pesitos ya para que no... No, pero no importa, porque yo sí creo que esta es una campaña distinta. Esta es una campaña, nosotros por eso lo que queremos hacer es que la gente nos entregue sus insumos. ¿Quiere que digamos que vamos a empezar con una pregunta suya de ayer que lo venía oyendo? ¿Cuál es la pregunta? Usted, ¿cómo quiere que las FARC pidan perdón y por qué casos quiere que pidan perdón? Las preguntas de a mí Entonces, esa fue mi propuesta de pregunta de ayer, que fue derrotada. Bueno, pero yo la lanzó. oí y yo dije, hombre, qué cosa tan buena que la gente diga. Porque es que me parece que parte de lo que hay que hacer es que hay una catarsis del dolor que hay. Que para mí la gran crisis del proceso de paz es esa, que la palabra R de reconciliación no está. Y si no está, ese es un elemento crítico. Mire, cuando yo fui vicepresidente, me acuerdo de la ley de justicia y paz, y yo estoy de acuerdo con Weber, pero yo me di la pela para crear la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Usted no sabe las cosas que hicimos ahí. ¿Usted no ha pensado en Las zonas más... no ha pensado en bajarse del bus del no? No. Entonces usted va con el no hasta el final. No, sí, es una pelea de David contra Goliat. El gobierno metiendo ayer en el Chocó es vergonzoso, el presidente entregando acueductos que vamos a ver cuánto tiempo funciona y unas casas y diciendo es que ahora sí vamos a hacer más por él, o sea, hay que votar por el sí. Eso no se debe hacer. Yo creo que esto es tan importante que minimizarlo con actos de esos me parece poco democrático. Yo no creo que eso sea, digamos, populismo a favor de la paz. El presidente está gobernando. Pero esos argumentos que escribe Pacho también sirven para recordar las diferentes campañas que hizo el expresidente Álvaro Uribe. Entonces, cuando el primer plebiscito que promovió el presidente Álvaro Uribe y que se le hundió afortunadamente, era exactamente lo mismo. Pero demos un paso adelante. Ustedes dicen, tú propusiste ayer, hiciste una pregunta, que la gente nos diga dónde quiere que la FARC pida perdón. Pero Hassan, recuerden ustedes que este acuerdo permite y le dice a los colombianos, nos dice, aquí todos tienen que pedir perdón. Por eso se crea el Tribunal Especial de Paz, donde allá tienen que pasar empresarios, militares, guerrilleros, todos los que le hayan puesto una vela al Dios y una vela al diablo en este país. Y eso, entonces, en aras de esa pregunta uno diría, bueno, vamos a hacer catarsis todos como sociedad, porque una de las cosas importantes que promueve este acuerdo es que se sepa la verdad de todos los actores para todas las víctimas. Sí, Holman, pero es que también entonces ¿cómo hacemos? Porque cada vez que a las FARC o a los defensores, a algunos defensores de la negociación, uno les dice que pidan perdón, que traigan la plata para reparar a las víctimas, que empiecen a decir la verdad, entonces dicen, no, primero los empresarios o primero los panas o primero el Estado. Por eso digo, ¿cómo hacemos para superar la discusión de quién debe ser primero? Porque si no estoy nadie se anima. Yo te invierto el argumento, Hassan. Aquí, la sociedad colombiana hay un consenso en la sociedad colombiana en que las FARC tienen que pedir perdón. El gesto de ayer me parece que es importante en la historia reciente de este país, que las FARC hayan pedido perdón por uno de los hechos más atroces que cometieron, el asesinato de los diputados del Valle en cautiverio. Primero porque no los debían haber secuestrado nunca, eran actores civiles, pero en fin. Pero también el consenso, donde no hay consenso, Hassan, es que aquí las Fuerzas Armadas también deben pedir perdón. Donde no hay consenso, es claro que hubo un empresariado involucrado en el conflicto que también debe pedir perdón. Entonces, todos ganamos como sociedad. Los del sí, los del no, pero, Holman, todos ganamos como sociedad con la verdad. Usted entiende también en esa posición que hay un sector de la sociedad colombiana que no participó de conflicto y que no financió, que al contrario, como incluso lo han planteado el fiscal general de la Nación, el nuevo fiscal Néstor Humberto Martínez, dice, mire, es que hay gente que terminó siendo extorsionada, aquí hay gente que terminó siendo metida en la guerra ni siquiera porque quisieran o no, sino porque les tocó, o llegaban los paramilitares o llegaba la guerrilla y les decía, aquí usted tiene que pagar una vacuna. Frente a eso también hay una sensación social que dicen, pero yo por qué tengo que pedir perdón, yo por qué tengo que entrar en esa parte de un proceso en el cual nunca participé, nunca estuve de acuerdo y al contrario, siento que hay unos vacíos legales muy grandes. Por eso, yo creo, Hassan, eso es cierto, y yo creo que esa es una gran mayoría, la gente que se vio empujada, obligada por la extorsión y la vacuna.
Pero la no nos falta de digamos Estado que lo mentiras, protegiera. pero no nos digamos mentiras, Hassan. Aquí también hubo grandes patrocinadores de la guerra e históricamente en las guerras hay gente que se hace muy rica con las guerras. Recuerde usted una frase para mí emblemática de alias el alemán jefe paramilitar. Dice, nosotros íbamos desplazando, pero pregunte quién venía comprando las tierras. Es decir, en este país hay gente que se hizo rica con la guerra. Pero mire, Y que le déjeme- interesa además seguir promoviendo la guerra. Incluyendo las FARC. Sí, claro. Por supuesto, yo Pero aquí no mire, meto las manos al fuego por nadie. Mire, Yo- Holman, permítame Pero espéreme un segundito, le contesto a Juanma porque es que... Hágale, déjeme- contéstele. vea, primero, una gran diferencia entre el plebiscito de hoy y nuestro referéndum. Yo hubiera querido que esto hubiera sido un referéndum donde los colombianos hubieran podido opinar sobre 3 o 4 temas. El tema de la justicia, el tema de la reparación. Aquí es un sí y un no, pero además nosotros nunca bajamos el umbral y por eso no pasó. Porque nosotros dijimos... Ah, no, pero es porque que a ver, nosotros- pero es porque que nosotros si a dijimos, este bueno, si a este no le bajan el umbral tampoco pasa. Bueno, O sea, eso sí, entonces ahí hay una diferencia muy grande y pues tanto que no pasó y listo. No pasó nada. Pasó creo que una de las 12 o 16 preguntas. Segundo, el Tribunal Especial de Paz, que es muy innovador. Lo primero que hace es que ese tribunal y esa justicia especial está por encima de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Fiscalía, de la Procuraduría y de la Contraloría. O sea, se crea una nueva jurisdicción, una jurisdicción que se tiene que poner sus propias reglas. Es decir, no sabemos si va a actuar con el Código de Procedimiento Penal colombiano o el que ellos emitan, porque en el acuerdo dice, ellos mismos se ponen sus propias reglas. No, de hecho ya se hacen excepciones a la legislación penal en Colombia. Pueden reabrir cualquier caso, es decir, juzgar nuevamente. Y para mí uno de los grandes riesgos que hay ahí es que si yo soy el Gordo García, soy el primero en que me someto a ese tribunal. Y el Gordo García, condenado por las masacres, por crímenes en no, pues conflicto, ya terminará. pues va a decir, yo sí quiero que este tribunal me juzgue, e inmediatamente pasan dos cosas. Estamos hablando de Álvaro García Sí, Romero, sí. Hermano de una actual senadora y cuñado Bueno. de otra, Y él- Dígalo con de otra nombre sena- propio, de otra Hassan. senadora, de Piedad Zucardi Bueno. No. y de Teresita García Romero. Bueno, pero entonces... Senadora del Condenado, Centro condenado por Democrático. relaciones no, con no, los paramilitares, Teresita pero no. además No, no, es del PIB. por crímenes de lesa humanidad, en este caso Una de la- una masacre. o de la U, pero nuestra no. Pero venga, Masacre de Macayepo. pero venga, le digo, e inmediatamente pasan dos cosas. Se le suspende la pena mientras empieza el proceso, porque además esa es la misma figura que le va a permitir a Timochenko y a Iván Márquez hacer política, y se le rehabilitan los derechos políticos. ¿Qué va a pasar en el 2018? Vamos a tener un enfrentamiento político muy interesante de muchos ex parapolíticos que nos costó mucho trabajo, y usted sabe lo que me costó a mí ese tema y lo difícil que eso fue. Y ex guerrilleros en campaña. Eso va a ser muy Pero interesante. usted también sabe, Pacho, de manera clara que los señores de las FARC, ninguno iba a entrar en un No, no, proceso de no. negociación si no tienen esa No, participación no, política. pero espérese, yo creo que han podido encontrarse figuras. Habría podido encontrarse una figura para que de alguna manera, a mí no me preocupa que los señores vayan al Congreso, pero no los que tienen crímenes de lesa humanidad y que están, digamos, y que están acusados, que están sentenciados sin pagar absolutamente nada. Si usted quiere, monte una pena alternativa, 3 años, 5 años, después entran a hacer política. Esa pena alternativa de 5 años puede ser en cualquier lugar o sea, se puede diseñar mecanismos, y mientras tanto metan gente que jamás dio la orden de matar. Ellos lo deben tener, que jamás dio la orden de matar Pero a eso- nadie. pero usted sabe que eso no va a pasar. No, por eso usted me plantea y me dice, ahí había una alternativa. Mire, la lucha que usted ha dado, Holman, la lucha que ha dado Clara, la lucha que ha dado el Polo Democrático, la lucha que ha dado la izquierda legal y legítima que jamás empuñó un fusil, esa es la que tendríamos que reforzar. Esa es la verdadera democratización. Para mí, la lucha armada sí que capó la posibilidad de que esa izquierda democrática hubiera crecido más. Ojalá les hubieran dado a ellos 31 emisoras. Ojalá tuvieran ellos 31 emisoras y no las FARC, porque se las merecen más, porque sufrieron más. Usted sufrió en carne propia, Clara sufrió en carne propia. En ese sentido, el privilegio que le está dando este proceso de paz a quienes ¿Qué usaron dice las usted, armas Holman? por encima de quienes no, y eso me parece un No, error. yo no veo, no tengo una visión apocalíptica del proceso de paz como la tiene Pacho. Yo creo que estamos frente a uno de los mejores acuerdos de paz que se ha hecho en la historia del mundo.
en la historia reciente del mundo. Eso no dice Y- Human Rights Watch, ¿no? Y tengo, pero es decir, yo tengo una tranquilidad y es la misma tranquilidad que deben saber y compartir los colombianos. A ver, la Corte Penal Internacional, la juez de la Corte Penal Internacional le acaba de dar la bendición No, eso no al es cierto. proceso de paz de Colombia. Yo tengo un desacuerdo. ahí, ya lo Entonces, aquí decir que guerrilleros que cometieron delitos de lesa humanidad no van a pagar cárcel, eso, perdónenme, pero no es cierto. Si hay algo que queda claro hoy en la historia de la humanidad, diferente a los procesos de paz de 1991, cuando no existía el Tratado de Roma, cuando no existía la CPI, es que hoy en ningún proceso, ni el de ahora con las FARC, ni los que vengan, la comunidad internacional va a aceptar que delitos contra la humanidad, de lesa humanidad, no paguen cárcel y terminen esos actores haciendo política. Eso es imposible hoy en la historia de la humanidad. Segundo Pero elemento, en los perdóname. acuerdos no se dice nada Segunda- sobre cárcel, se dice sobre sanciones alternativas, pero no sobre cárcel. Por eso, sanciones. No Pero- van a poder hacer política los delitos de los actores de no es lesa cierto que no van humanidad. a pagar cárcel. La verdad Los es que no confiesen sus delitos van a pagar cárcel. Le leo el titular de hoy, no Entonces- titular, pero sí noticia de hoy, lo dice Pero Humberto déjame- Lacalle. déjame- Y para que lo complemente, Timochenko podría ser candidato presidencial en el 2018. ¿Usted prefiere a Timochenko o a Petro? No, yo prefiero a Petro. Además, No, es que me parece, porque es que esa va a ser además una porque discusión creo que importantísima está de la inhabilitado, izquierda. ¿no? Pero es que además porque creo que las FARC tendrán que hacer un esfuerzo grandísimo para enamorar a un país para que saque elegido presidente a Timochenko. Yo no Olman, creo usted, que eso, usted ha sido que muy eso- juicioso que eso va a pasar. en denuncias además puntuales, claras, sobre tema de paramilitares, el dinero del narcotráfico en las campañas políticas, la incursión de ese dinero macabro, corrupto, en la vida política del país. ¿A usted no le preocupa que estos señores, vuelvo al titular, Humberto de la Calle, abro comillas, Timochenko podría ser candidato presidencial en el 2018, que dicen que no tienen un pesito, abran esas caletas que deben de estar enterradas por ahí en el territorio, que esas igualitas a las que se encontraron los soldados, para hacer campaña política futura? Bueno, a mí lo que a mí me preocupa, Hassan, perpetuar la guerra. Eso me preocupa. Y aquí la guerra se ha hecho con dinero del narcotráfico, la política se ha hecho con dinero del narcotráfico, y hoy la sociedad colombiana sigue permeada por los dineros del narcotráfico. A mí hace algunos años me entrevistaban en Estados Unidos y me hacían la pregunta, entonces, ¿y el narcotráfico y las FARC? Pues yo les digo, a ver, sociedad colombiana, perdónenme, pero el narcotráfico no ha permeado solamente las FARC. El narcotráfico ha permeado todas las campañas políticas, ha permeado el deporte, ha permeado la política, en fin. Pero aquí tenemos, digamos, una oportunidad de que los señores que sabían dónde estaban los cultivos de coca y que controlaban las áreas de cultivos de coca, como eran los guerrilleros de la FARC, ya no van a estar controlando los cultivos, y por el otro lado se ponen al servicio de la erradicación para acabar con el cultivo de coca. Eso no lo podemos perder de vista. Segundo, aquí, digamos, el periodismo que yo he hecho me ha llevado a conocer el conflicto armado. Es decir, yo creo que las FARC seguramente, primero no creo que tengan cuentas en paraísos fiscales, porque resulta que el comandante de las FARC era un viejo tan resabiado que se llamaba Manuel Marulanda Vélez, que desconfiaba de los bancos y que su mejor banco era enterrar la plata. ¿No es cierto? Entonces yo creo que las FARC pueden tener dinero enterrado, pero hace rato, creo yo, lo perdieron. ¿No es cierto? Porque esa es la, digamos, en algún momento las caletas las descubrió el ejército. En fin, yo no creo que eso vaya a suceder, y quiero terminar con esta reflexión, Hassan, en la que algunas veces nos perdemos de vista o nos desorientamos. Miren, este es uno de los procesos de paz recientes en el mundo que ha estado en el foco de toda la comunidad internacional. Usted no puede burlar así como hacía la comunidad internacional. A ver, aquí ha venido Ban Ki-moon. Hoy hablamos con el Aquí- embajador, y hablamos también con el Aquí, embajador de la Reino Unido. aquí ha venido la CPI. Está el gobierno de los Estados Unidos, que tú lo sabes muy bien. No hay proceso de paz en el mundo que no cuente para salir exitosamente adelante con el aval del gobierno de los Estados Unidos.
en los Estados Unidos han estado sentados en la mesa de negociación. Entonces eso de que aquí va a ser el reino de la impunidad, eso no va a suceder. Concejal, antes de recitarle esto, tengo que decirle, advertirle que yo voy a votar por el sí, ¿cierto? En el plebiscito, pero... Usted siempre, además usted siempre lo advierte. Pues para que no digan pues, que yo soy siempre de la paz, porque esto no es la paz, esto es el inicio de una era en la que podemos... La construcción. Érase una viejecita sin nadita que comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café, y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber. Eso pues a propósito de lo que acaba de decir el concejal Morris, según el cual las FARC no tienen dinero en cuentas en el exterior y la que tenían en Caletas se les acabó. Ahora sí, pues hago mi pregunta para los dos, y es, nos están diciendo que empieza una época de posconflicto, pero por un lado en el presupuesto nacional se reduce la plata para el agro, para la cultura, para el deporte, para el ambiente, en fin. Y por el otro lado en el Congreso la ley de transparencia se hunde con complicidad de los partidos de la Unidad Nacional. Entonces, ¿de qué posconflicto estamos hablando y de qué participación política estamos hablando con esas señales del Ejecutivo y del Legislativo? En eso estoy de acuerdo con usted, Hassan. Es que nosotros decimos sí a la paz, lo mismo que le dije ayer sí a la paz, para que no me haga sí a la paz, pero también creemos en una paz grande. Nosotros estamos diciendo y por eso proponemos una constituyente. Nosotros decimos allá se van a encontrar varios. A la paz, este país se tiene que dirigir a una gran convergencia donde podamos sacar las transformaciones sociales por tanto tiempo postergadas en este país, sacarlas adelante. Nosotros, mire, Yamil, nosotros decimos cuáles son los mínimos que una sociedad como la colombiana, especialmente los más humildes de esta sociedad, que han padecido del horror, la barbarie de la guerra, quienes no han tenido nada y siempre les han quitado todo, ¿cuáles son los mínimos de esa paz? Bueno, nosotros proponemos dos mínimos, que este país se debería parar y exigirlos para terminar rápidamente. ¿Cuáles son? Uno, una salud pública de calidad, en eso estamos de acuerdo, creo que todos. Educación pública, pero esos son los mínimos con que este país debería partir para lograr la paz. Yo creo que aquí estamos pensando que la paz va a resolver todos los problemas de la ciudad. Y por eso a veces la felicidad... Pero usted está hablando de la paz con las FARC, porque falta el ELN. Es que el gobierno nos le está vendiendo, me parece. Yo tuve un debate con el ministro David Luna, que me parece un hombre decente, pero que es el que le está enviando todas las cuñas a las emisoras comunitarias, a todas las emisoras del país, y donde dice, es que con la paz se va a acabar el narcotráfico. Hombre, por amor a Dios, eso es de quinta categoría, y se van a acabar la minería ilegal. Eso no va a pasar. Y me parece que en ese sentido la campaña del gobierno va a generar una frustración inmensa cuando en un año la gente diga, ¿en qué me cambió la vida? Y la vida no le va a haber cambiado. La generación de esas expectativas va a ser un desinfle para este país gravísimo. Uno. Dos, el acuerdo es histórico. Yo lo he dicho, tener la FARC donde la tenemos hoy es muy importante. El tema es qué se debe conducir, entre otras por la misma seguridad de las FARC. El artículo 17 de la Corte Penal del Estatuto de Roma dice, habla expresamente de algo que llama juicios aparentes. Y el juicio aparente es un juicio, todas las formas de eso, pero después no pasa nada con el otro artículo que está amarrado, que dice la pena proporcional. Pero usted también no le parece que en ese escenario... No, ahí hay un riesgo, pero es que allá hay un riesgo. Mire, el problema es que esa misma comunidad, en un momento dado, cuando vea que pasa eso, hizo un minutico, ¿cómo así? Y la mitad del país diciendo, no los van a castigar, abre una puerta a ese riesgo, que es un riesgo que se podía solventar corrigiendo el tema de justicia, que es lo que nosotros proponemos si gana el no. Entonces, eso es un elemento absolutamente crítico que va a empezar la discusión el 3 de octubre, pase lo que pase. Ven que le pregunto algo que me parece de una vez puntual, ya que usted está entrando en todo este tema del Tribunal de Justicia, de la Corte Penal Internacional. Aquí han venido abogados que dicen, es que los del no cometieron un gran error, y es apoyarse en la Corte Penal Internacional pensando que la Corte Penal Internacional les iba a dar la razón, y resulta que salió la fiscal diciendo, pues ahí está el acuerdo se respeta, el acuerdo brinda unas garantías y lo vamos a estar monitoreando. La palabra es el monitoreo. Pero lo otro se lo quiero traspasar un poco más allá, no solo en el argumento jurídico, sino político. Miren, el Centro Democrático perdió las elecciones, la campaña de la reelección con el presidente Santos. El Centro Democrático tenía un candidato que era usted, muy buen candidato además, hacia algunos, todo el mundo tiene derecho a decir si le gusta o no le gusta. Para la alcaldía de Bogotá ganó Enrique Peñalosa.
el Centro Democrático y el uribismo se montó en el no, en esto, y están saliendo las más recientes encuestas con una medición urbana, rural y todo, donde gana el sí, y no gana por poquito, gana por mucho. Incluso algunos están diciendo, los del no van a perder. ¿Ustedes no creen que eso sería un bacatazo muy duro en una contienda política, de ir perdiendo enseguidilla varios de esos postulados? ¿O eso puede ser al contrario algo que ustedes miren a futuro y digan, miren, nosotros fuimos los únicos que dijimos no, no, no y no? Es que yo creo que ese va a ser parte del elemento del debate fundamental en el 2017, en el 2018, cuando esto empiece, cuando el ELN empiece a crecer, a copar zonas que hoy ya se está viendo. Cuando la gente diga, oiga, aquí la vida no solo me cambió, sino me empeoró, porque el año económico 2017 va a ser durísimo y el 2018 también. Y entonces le diga, nosotros se lo dijimos, el único partido que les advirtió, el único partido que estuvo. Entonces, ahí hay un espacio de crecimiento importante, pero es que yo creo que ahorita no estamos pensando en eso. El problema no va a ser ese, el problema es que va a ser peor la actitud del Centro Democrático. No necesariamente. ¿Cuál va a ser, Juan? Es decir, ya lo dijeron. Espérense que en el 2018 nosotros acabamos esos acuerdos. No, eso. Entonces, eso pero ustedes se lo han en el dicho, poder en el 2018. y yo creo, Usted ya lo está viendo ganador en el no, 2018. y yo creo que es ahí donde se les desinfló el no, porque la gente tenía dudas sobre el sí y el no, pero ver la posibilidad de incendiar el país, diciendo que no vamos a respetar los acuerdos, que esto es una mentira para el país, la gente a eso le tiene miedo. La gente tiene un talante democrático de todas maneras aquí en Colombia, y escuchar a uno de los hombres más poderosos del país, a la segunda fuerza más importante del país, diciendo no vamos a respetar un acuerdo y no vamos a respetar su voto, eso me parece muy complicado. No, yo creo que ahí hay una interpretación distinta, absolutamente distinta de lo que se ha planteado. Lo dijeron, el 2018 sí va a ser, no le quepa la menor duda, una elección donde la paz va a ser el gane. Pero perdónenme, el yo hago posconflicto. aquí una precisión, porque es que la interpretación que otros sectores han hecho del pronunciamiento del Centro Democrático en relación con lo que pasa después del 2 de octubre, si gana el sí, es diferente. No es que el Centro Democrático va a desconocer los acuerdos, sino que dentro de los canales institucionales que tienen ellos, en el Congreso, en los consejos, en los escenarios políticos donde tienen alguna fuerza, mucha fuerza, pues se van a seguir oponiendo porque no están de acuerdo con los contenidos de los acuerdos, con las reformas que van a implicar esos acuerdos, y que van entonces a oponerse a eso, pero no parecería que fueran a desconocer. No, es que una decisión plebiscitaria no quiere decir que uno cambie su manera de pensar, y tenemos que ser vigilantes para que no nos metan todos los goles en ese fast track, donde el gobierno va a tener un poder como el que tuvo el presidente Chávez, legislativo. Mire, el Congreso no va a poder cambiar nada distinto a lo que el gobierno le permita, es decir, las leyes se van a hacer en presidencia. Eso ya está en el marco de... No, esa es una... No, es que esa es una de las decisiones. Por eso, entonces nosotros tenemos que estar vigilantes de lo que el gobierno vaya a proponer, porque aquí se puede... Antes de que Yamit vuelva con su poema... El mensaje debería ser, Pacho, perfecto, pero digan claramente, si gana el sí y si gana el acuerdo, si los colombianos deciden sí por los acuerdos, vamos a respetar esos acuerdos. ¿Quién va punteando en las encuestas hoy en día? He visto los nombres. Yo sé que usted estaba pendiente de a la presidencial. A mí no me cabe duda de que el presidente del posconflicto en este país se llama Gustavo Petro. Bueno, va Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro, son los que van punteando en las mediciones de ahora. Yamit, que eso... ¿Y quién le da más garantías al posconflicto en este país? ¿Un Germán Vargas Lleras o un Gustavo Petro? ¿Sabe que ese debate está bueno? ¿O quién le da más seguridad a los colombianos de que puedan salir a la calle tranquilamente? Pero sí me gustaría que Holman Morris le respondiera a Francisco Santos sobre una afirmación que hizo y que tiene que ver con el desinfle que puede tener la gente si un año después de la firma no siente que la cosa se ha traducido en algo. Porque el gobierno ha dicho, es que con la paz habrá más educación, es que con la paz habrá más salud, pero no lo dice a 10 años, sino que como si fuera un efecto inmediato. Eso lo piensa mucho como usted, Yamit. Ese desinfle sobre el que hemos advertido tantas mañanas aquí, ¿no podría terminar haciendo que la gente vire hacia el péndulo, hacia la derecha? Yamit, mira, yo tengo la siguiente posición al respecto de tu pregunta. Yo creo que ese crecimiento del sí en las encuestas, en un momento, en cuestión de días, le saca ya más del 50%. ¿A qué se debe, Yamit? Se debe a una situación específica y concreta. Están mamados de todo este tema. No, ya es que esa apreciación se dice desde Bogotá y desde Medellín.
Entonces, es decir, se desinfló la guerra. A ver, entendamos, Mire, el tema no es entendamos, ese. escucha un segundo, No me puede Pacho. acusar usted a mí porque si Entendamos, de se algo me acusan a mí en acabó, esta mesa de ser pueblerino, o sea, de andar se por acabó, los pueblos de es este que país. entendamos que se acabó la guerra, es Vea, que se acabaron no es los cierto. ataques, se No es acabaron, se acabó un ejército de 7.000 hombres Pregunten, dando pailitas, plano. pregunten, dando pailitas, plomo. ¿qué pasó el fin de semana pasado? Ahora que quieran magnificar No. los hechos que está produciendo No. el ELN está bien, Mire, pero usted- yo también les puedo decir, dar testimonios de que en San No, Pedro no. de Urabá siguen gobernando los paramilitares. yo le voy a decir una cosa, en por algunas ejemplo. zonas yo le Entonces, reconozco pero que- el actor armado más importante Pero mire, del país se acabó, mire, que eran las FARC. pero- Y eso lo siente Bueno, hoy la gente. pero el déjeme- día de mañana, después del Nos plebiscito, quedan- después de la nos paz, quedan unos vamos minutos. entre todos a construir un nuevo país. Pero Mire, es entre todos. Mire, venga, yo digo dos cosas sobre esto. Primero, no se acabó la guerra. Es falso. Es absolutamente falso. El ELN en el año 80 tenía 200 personas. En el año 84 era tan grande como la FARC porque se encontró con la FARC. En 5 años, copando zonas de conflicto, que ya lo están haciendo, zonas de narcotráfico, que ya lo están haciendo, el ELN va a tener 7, 8 mil, 9 mil personas. Pero, ¿de ¿Y dónde qué va a saca- pasar? de dónde Porque, esa hombre, sí, futurología? es que ya lo vivimos. No, O estoy mirando. Ustedes lo vivieron con las vacunas. Estamos mirando en retrospectiva lo que pasó con uno de estos grupos. ¿Y eso qué quiere decir? Que el incentivo que hoy se le da a la violencia para utilizar las armas para hacer política, que es lo que premia este acuerdo, pues simplemente lo que va a hacer que nos pase es lo que nos pasó hace 26 años, donde yo estaba en la posición del señor Holman, diciendo qué maravilla el proceso de paz con el M-19, qué maravilla con el EPL, porque se va a acabar la violencia, se va a acabar la guerra, en Señores, 26 años no ha pasado. Quiero concluir con ustedes sobre algo que me parece que es bien interesante A y mí me valioso. aterra una cosa de lo que acaba de decir Pacho. ¿Qué le aterra? Una aterra que yo siento, con todo respeto, Pacho, mire, yo siento que ahora hay sectores de la sociedad como que haciendo fuerza como que para que el ELN se crezca, No, como no, para hombre, que la no, gente, no. no, lo que hay que Pero hacer es que esfuerzos hoy es para que el ELN se meta en el proceso. El Pero le han abierto voluntarismo, todas las puertas. el No, voluntarismo, pero hay que O sea, seguir el voluntarismo insistiendo. no lleva he visto nada. varios Hay- sectores, hay he visto que se- sectores hay que- sociales, el hay que gobierno seguir abriendo insistiendo. todas las llaves. Yo he El escuchado voluntarismo. gente que dice, ojalá los de las FARC que no creen en esto terminen en el no, ELN. bueno, pues el No, que dice eso, no, es, no el es- que, el eso no que es dice posible. eso está Bueno. aquí, es un error, pero no me vaya a decir que una gente de la FARC que quiere seguir teniendo poder Señores, y dinero no va a hacer eso. Permítame, Esa es la realidad, permítame eso pasa en Los todos. frentes que han dicho que no se van a El desmovilizar. primero dijo que no se desmovilizaba. Permítanme conocer las conclusiones de ustedes muy breves sobre esto, ya sabiendo que además los dos en alguna forma se encontraron por razones muy distintas en el exterior. Hace unos años, uno amenazado de muerte y perseguido por los paramilitares y el otro por las FARC. Allá, porque esta historia créanme que en este momento coyuntural del país es valiosa, que los dos sean periodistas, que los dos hoy en día tengan visiones de país distintas en algunas cosas y en otras concuerden, pero sobre todo en el hecho de que hoy se está viviendo una campaña por un plebiscito y por algo que todos los colombianos consideramos que es histórico y que es muy relevante. ¿Se imaginaron en ese momento cuando usted estaba acompañando a Pacho Santos a Holman Morris a ser padrino de matrimonio que se iban a encontrar unos años después en esta coyuntura en Colombia? Yo le voy a confesar, nunca. yo le voy a confesar una cosa, mire, a Pacho y a su familia, a Rick, a su esposa, en fin, y a mí, nos unió la paz. Digamos, Pacho, como yo les decía, Pacho fue el presidente, director del Mandato por la Paz. Yo fui el jefe de prensa del Mandato con Luis Pacho. Carlos Restrepo estaba ahí, ¿se acuerda? Entonces, mire esto, Camilo González. mire esta locura, Hassan y amigos. Luis Carlos Restrepo, Pacho Santos, Sabas Pretel, después terminan en el gobierno de Uribe. Y uno de los puntos del mandato era no a la incorporación de civiles en la guerra. Después el gobierno Uribe, eso es público, el gobierno Uribe al presentar esa propuesta de recompensas y eso lo que hace es involucrar a los civiles en el conflicto. Ahí tuvimos nuestros rifirrafis con Pacho, Claro. pero La red de informantes. la red de informantes, No, correcto. pues si es que los Pero soldados de mi entonces, pueblo le parecía mal a la izquierda y decían, después, soldado la de mi pueblo. la por gente Dios. del mandato terminó con el gobierno Uribe, miren esas cosas. ¿Usted qué le dice a No, Holman? Hoy en día- Ana Teresa Bernal acabó en la Comisión Nacional de Reparación, pero totalmente independiente, porque esa ha sido nuestra vocación. Y no, mire, qué chévere pues estar en esto, porque finalmente eso sigue siendo un poco parecido al periodismo del servicio público, pero sí hay una divergencia frente a los temas políticos y las consecuencias de la paz. Yo le digo una cosa, yo respeto 100 veces más
la izquierda democrática que jamás empuñó un arma. Yo por eso a Es que Robledo, usted dijo la palabra a Robledo mágica. le tengo una admiración, el Moir, toda la vida. Y le quiero hacer aquí un homenaje a Francisco Mosquera, que dijo, maestro, nosotros somos de izquierda radical, pero jamás empuñaremos un arma. Eso les costó todo. Eso para mí es tan respetable, eso para mí es, si alguien debería estar recibiendo los dividendos de más democracia, debería Sobre ser el esa izquierda que jamás empuñó nada. Venga, usted está haciendo una colecta porque usted dice que no hay plata. Ni cinco. Vaquiña es que ¿Cómo se llama. La vaquiña. Pero esa vaquilla no tiene nada que ver con Federal. No, esa vaquiña, pues es una vaquiña. Oiga, pues agradecerles a ambos. El streaming en el Facebook ha estado reventado. Muchos comentarios en las redes sociales y a nosotros de verdad pues nos encanta tenerlos acá. Esta es la casa de ambos y esperamos tener la oportunidad de que nos visiten mucho y hablar de varios temas. Concejal Holman Morris, como siempre, un placer. No, yo quiero darle las gracias a Hassan porque he encontrado en esta casa, digamos, garantías para el ejercicio de la oposición política en el caso de Bogotá, digamos, este ejercicio de análisis al tema de paz. Le doy las gracias también por encontrarme con el Maravilloso que nos cuenten hace ustedes rato no lo esas veía. intimidades y que acá se encuentren mucho más. Oiga, y hablemos, Pacho, de la constituyente. Acerquemos a dos personas por ahí para hablar de constituyente. usted sabe de qué dos se está refiriendo, ¿no? Y Francisco Santos, también un placer, esta es su casa. Hassan, muchas gracias y un saludo a todos los oyentes con gran cariño. Que Dios los bendiga. 9:01 de la mañana, la FM Debate.